Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Samuel Ferrero. Hoy es martes 2 de junio y comenzamos con los análisis de los índices por el SP500. En el día de ayer, en el vídeo que hicimos ayer, mencionábamos un recuento que en ese momento pues nos parecía el más lógico. Pensábamos que era 1, 2, 3, 4, 5 y que todo esto era una A, y que en el momento de la grabación del vídeo estábamos aproximadamente por aquí, que esto era una B y que el precio se nos iba para abajo. Teníamos la línea de tendencia trazada de esta manera. Entonces lo que buscábamos era que la onda C rompiese esa línea de tendencia, confirmando la finalización de esa onda 5. Y eso no ocurrió. Lo que ha ocurrido es que el precio ha respetado la línea de tendencia y ha seguido subiendo. Entonces, el recuento que tenemos en estos momentos, que parece el más probable, es el que se está viendo en pantalla ahora, el que tenemos en estos momentos. Entonces, este recuento nos indica que el punto que nosotros creíamos que era la onda A en realidad es una onda 4, el punto que creíamos que era una onda 5 en realidad es una onda 3 y la onda 5 pues todavía no se ha alcanzado. Entonces tenemos unos niveles que he vuelto a marcar aquí, teniendo en cuenta la estructura, o mejor dicho, el recuento actual. Que esos puntos son el 100% de la longitud de la onda 1, en 3099, en 3184 el 61% correspondiente a la extensión de las ondas 1 y 3, y el 100% de la extensión de la onda 3 únicamente. Esos son los puntos más probables donde el precio debería darse la vuelta, teniendo en cuenta este nuevo recuento. Además, también hemos vuelto a trazar la línea de tendencia, ya que la onda 4 no es esto, sino esto de aquí, que es esta línea azul que tenemos aquí. Y lo que esperamos es que, o sea, para que nos confirme el final de la onda 5, esa línea de tendencia se tiene que romper, el precio tiene que atravesarla. Entonces lo que esperamos es que en alguno de estos niveles el precio se pare, se dé la vuelta y comience esa corrección rompiendo esa línea de tendencia que mencionábamos. Entonces vamos a ver los pivotes, como hacemos todos los días, pivotes semanales y mensuales, para ver los niveles que tenemos que tener en cuenta antes de llegar a tocar los puntos que hemos marcado según las mediciones con los FIBO. Entonces, en primer lugar, el pivote semanal, que lo tenemos justo por debajo, en 3072 aproximadamente, no perder ese nivel. Si perdemos ese nivel, lo más probable es que nos volvamos al precio de apertura semanal, que lo tenemos en 3027, bueno, semanal y mensual. No, miento, semanal, el mensual está más abajo. Miento, es el precio de apertura semanal. Entonces, bueno, tenemos que estar pendientes de eso. Si perdemos el 3070, que es semanal, pues la apertura en 3027. Si el precio continúa subiendo, tenemos el 100% de la longitud de la onda 1 en 3099, como mencionaba ahora, y nos coincide por unos poquitos puntos con el pivote mensual, 3104. Si ese punto es superado, el siguiente punto que esperaríamos que el precio no superase es el 61% de la extensión de las ondas 1 y 3, que está en 3184, y nos coincide además con un pivote mensual. Y entre medias tenemos
el 3116 y 3148, que son pivotes semanales. Como decía, si el precio también supera este nivel, tenemos en medio el 3202, que es pivote semanal, y a pocos puntos del 100% de la extensión de la onda 3 tenemos un pivote mensual que es 3241. De todos modos, por la extensión de la línea, o sea, de la onda 3, por la longitud de la onda 3, no creo que el precio se vaya tan arriba, pero no está de más tenerlo marcado por si acaso. Si perdemos el punto de apertura, el pivote de apertura, como decía, tenemos que tener en cuenta el punto de reversión 2997, que lo tenemos en la onda 4. Si eso ocurre, hay que mirar qué recuento sería el más adecuado. Y por debajo tenemos el 2964, que es pivote semanal. En el caso del Nasdaq, decíamos que teníamos una estructura más clara y vimos bastante clara la estructura impulsiva, pero la estructura correctiva no nos quedó tan clara. Nosotros decíamos en el día de ayer que todo esto era una A y que esto era una B, entonces lo normal hubiese sido que el precio hubiese hecho una C, y tampoco ha sido así. Con lo cual, el recuento más probable que tenemos en estos momentos es que todo esto sea una corrección completa en 3 movimientos, A, B y C, y que esto, todo este movimiento que hemos hecho en la sesión asiática de ayer y en el día de hoy, corresponda a una estructura diferente que no parece ser impulsiva. Tenemos un movimiento demasiado lateral como para que sea un impulso. Aquí, como se puede apreciar, el impulso hizo este movimiento muy lateral, pero luego se disparó hacia arriba. En este caso lo tenemos bastante, por decirlo de alguna manera, como muy en zigzag. Lo tenemos con máximos crecientes y mínimos crecientes, pero muy juntos entre ellos. Entonces tenemos que estar muy pendientes de vigilar qué tipo de estructura es. Como digo, no parece impulsiva. Yo por el momento he dibujado una extensión de Fibonacci en estos puntos, pero en cuanto al recuento, no me queda del todo claro si se trata también de un ABC alcista, así, A, B, C, y que aquí pueda estar haciendo otra corrección. No me queda del todo claro. Entonces, lo que vamos a hacer con esto es buscar los pivotes, ver los pivotes y basar nuestros movimientos en eso, en los pivotes. Ya cuando el precio respire un poco más, quizá nos deje ver un poco mejor los posibles recuentos que puede estar dibujando. Entonces, tenemos el precio justamente en... ¿tenemos pivote aquí o no tenemos pivote? Sí, tenemos el precio justamente en un pivote semanal, 9646, que parece que lo está intentando romper, pero no lo consigue. Lo ha superado por un poquito, se ha vuelto para abajo y ha rebotado con la apertura semanal, se ha vuelto a ir para arriba y ahora lo está volviendo a rechazar. Entonces vamos a estar pendientes de esos dos niveles. Si superamos el pivote semanal, 9742, pivote mensual, 9784 semanal y 9861, que es el 127 de la extensión que he dibujado antes, que suele ser una zona donde el precio generalmente alcanza. Y vamos a ver pues qué pasa con eso. Si perdemos
Si perdemos el pivote semanal en el que estamos ahora, vigilar de cerca la apertura semanal 9507 y por debajo tenemos un pivote semanal también 9371 y pivote mensual 9274. Vamos a tener muy en cuenta esos pivotes. Con el Dow Jones tenemos también esa estructura alcista a medio completar. Vamos a ampliar esta línea de tendencia 2.4. En este caso sí que la habíamos. En este caso la habíamos. En el vídeo de ayer. Sí, cierto. En el vídeo de ayer la habíamos hecho también como en los anteriores índices. Habíamos marcado 1, 2, 3, 4, 5 y que esto podía tratarse de una A y esto de una B, pero no quedaba muy claro según las mediciones si esto era así. Entonces, como el Dow Jones suele tener una correlación muy similar al SP500, hemos adaptado también ese recuento a este índice. Entonces hemos marcado la línea de tendencia 2.4, como decíamos antes, si el precio cuando el precio alcance el final de la onda 5 deberíamos ver cómo la rompe con fuerza en un movimiento correctivo. Entonces hemos marcado también con esta nueva estructura el 100% de la longitud de la onda 1 en 25.989, en 26.338 el 61% de la extensión de las ondas 1 y 3 y el 100% de la extensión de la onda 3 en 27.181. Vamos a ver con los pivotes los niveles que tenemos que tener en cuenta para este recuento y en el caso de que se nos vaya para abajo, pues también qué niveles tenemos que vigilar. Entonces, a ver, vamos a ajustar esto un poco, así. Vale, entonces, como venía diciendo con los anteriores índices, siempre y cuando estemos por encima del precio de apertura semanal, predisposición alcista. Si utilizáis los pivotes diarios, también cuando se abra cuando cambiemos de día operativo, se generarán los nuevos pivotes para el día y la apertura, con lo cual también sirve este mantra, por así decirlo, de que mientras estemos por encima del precio de apertura, tendríamos que tener predisposición alcista. Entonces, estamos con el precio intentando romper el 25.682, que es un pivote semanal. Vemos que lo ha intentado en dos ocasiones. Ha sido rechazado y en esta tercera lo ha atravesado y tenemos que ver cómo finaliza esa vela bajista. Tenemos que ver si al final el precio cierra por encima o por debajo. Si cierra por encima, pues el primer nivel que tenemos que tener en cuenta es el 100% de la longitud de la onda 1, que nos coincide con el pivote mensual en 25.989. Si ese precio es superado, tenemos justo por encima el 26.084, que es un pivote semanal. Si el precio se para en este punto, podríamos dar como que ha hecho el 100% de la longitud de la onda 1. Recordemos que los niveles o los soportes y resistencias no son líneas exactas, sino que son zonas. Entonces podríamos considerar perfectamente que esta zona creada entre el pivote mensual y el pivote semanal podría corresponder al 100% de la longitud de la onda 1. Si superamos esa zona, 61% de la extensión de las ondas 1 y 3 en 26.338, que lo podemos incluir junto con el pivote semanal en 26.410, que también nos podría crear esta zona que mencionábamos
hace un momento. Y si superamos esos niveles, pivote mensual 26.654, semanal 26.883 y el 100% de la extensión de la onda en 27.181, junto con el pivote mensual que lo tenemos a escasos pips por encima. Si el precio se va para abajo y no, o sea, nos cierra por debajo de este pivote y no sigue intentando, sino que se rechaza y se va para abajo, vigilar el precio de apertura 25.291, perdón, y por debajo tenemos el 24.894, que es pivote semanal. Deberíamos vigilar también el nivel en el cual se dio la vuelta la onda 4, que lo vamos a marcar como una zona de reversión también. Que esta zona de reversión es un poquito más, en el caso de que se fuera para abajo, pues tendríamos que tener en cuenta primero esta zona de reversión que tenemos aquí marcada, que es el mínimo que ha hecho el máximo. A más corto plazo podríamos tener este nivel de aquí, la cola de esta vela de aquí, la podríamos tener también como punto de reversión, pero esto ya a muy corto plazo. Si esto ya lo tendríamos que tener que vigilar, quizás si decidiéramos operar en la sesión asiática de hoy, cosa que no recomiendo, por cierto. Entonces, con el DAX tenemos el mismo recuento muy parecido. En este caso tenemos marcados el 100% de la longitud de la onda 3 y el 100% de la longitud de las ondas 1 y 3. Vamos a ver, me parece que está más que superado, pero lo vamos a ver por si acaso. El 100%, sí, de sobra. Entonces, bueno, tenemos el 61% que no lo hemos marcado, vamos a marcarlo ahora. 61% de la extensión de las ondas 1 y 3. Y lo bloqueamos. Perfecto. Entonces, como decía con los anteriores, pues el recuento que tenemos en estos momentos es el 1, 2, 3, 4 y 5. Debería llegar al menos al 61%, ya que ha superado los otros dos niveles que podía tener, que eran el 61 y el 100% de la longitud de la onda 1. Esta onda 1 es muy chiquitita, con lo cual se ha superado con creces. Así que el siguiente punto que deberíamos esperar es el 61% de las ondas 1 y 3 en 12.536. Tenemos esa línea de tendencia 2-4 también dibujada, la vamos a ampliar un poquito para asegurarnos el tiro. Ahí está. Y vamos a ver los pivotes para tener esos niveles en cuenta mientras el precio continúa su movimiento normal. Precio de apertura en 11.711, apertura semanal. Predisposición alcista siempre y cuando estemos por encima. Podríamos aplicar el mismo criterio con este pivote semanal 11.911. Predisposición alcista si estamos por encima de ese nivel. Ahora nos encontramos justamente en un pivote mensual en 12.050, que lo ha intentado en el día de hoy, lo ha intentado romper también en 3 ocasiones
y la tercera parece que lo está atravesando. Veremos a ver cómo cierra y cómo continúa en las siguientes horas evolucionando. Dado que el pivote semanal 12.113 está muy cerquita del mensual, podríamos considerarlo una misma zona de resistencia. ¿De acuerdo? Tendríamos que ver, para considerar esta zona superada, tendríamos que ver que el precio cierra por encima del pivote semanal. Por encima de eso tenemos el pivote semanal 12.269, el mensual 12.397 y el 12.511, que es semanal, y nos podría dar esa zona también del 61%, que lo tenemos en 12.540. Si el precio se va para abajo, vigilar el precio de apertura, y si perdemos ese nivel de apertura, ese precio de apertura, tenemos que controlar el punto de reversión, que lo tengo marcado según el recuento anterior. Vamos a ponerlo correctamente. Zona de reversión. Perfecto, lo bloqueamos para que no se mueva. Entonces tenemos que vigilar la zona de reversión, que nos coincide con un pivote, si no me equivoco, mensual, no, semanal. Nos coincide con un pivote semanal. Si perdemos ese punto, tenemos por debajo la zona comprendida entre el 11.378 pivote mensual y pivote semanal 11.318, y por debajo pivote semanal 11.165. Habría que ver, una vez llegue al menos a esta zona de aquí, tendríamos que ver cómo reacciona el precio, si sigue bajando o no. Si vemos que llega a esta zona con fuerza, quizá deberíamos tener pendientes algunos niveles más por debajo. De todos modos, es un movimiento muy amplio para un solo día. Yo creo que no, en el caso de que el precio bajase, no creo que llegase tan abajo en un solo día. Entonces, hasta aquí los análisis de hoy. Recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir el vídeo. Y recuerda también que todos los sábados subimos una nueva entrega del curso gratuito de básicos de Forex en la plataforma Library. Nos vemos en el próximo vídeo con más información, más análisis y más gráficos.